Hola chiquillos, les doy la bienvenida a este nuevo sistema y también obviamente a Classroom, que espero que lo ocupemos, ¿cierto?, de buena manera para poder llegar, ¿cierto?, a trabajar mejor con ustedes. Prontamente también vamos a implementar las clases online, en mi caso, así que de a poco obviamente vamos resolviendo ciertos problemas de conexión, pero de verdad chiquillos les quiero mandar muchos cariños, los he extrañado mucho. Espero de verdad que en sus casas estén muy bien, cuidándose mucho en este tiempo difícil que nos tiene distanciados, pero que de alguna manera, ¿cierto?, vamos a poder ir mejorando, ¿cierto?, la conectividad. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudia Díaz, soy profesora de historia. Esta es la asignatura de estudios sociales, así que bienvenidos a esta clase que hoy día, viendo las guías, ¿cierto?, que me mandaron algunos, vamos a retomar con algunas cosas para poder avanzar correctamente, ¿ya? Así que algunas cosas que ya ustedes vieron en las guías, vamos a retomarlas hoy día, ¿sí? Así que nuestro tema de hoy es descubrimiento y conquista de Chile, así que bienvenidos. Ya, y nuestros objetivos de la clase, ¿cierto? Van a ser comprender las características del periodo de descubrimiento y conquista de Chile a partir de fuentes de información. Sí, ahí después en la actividad les voy a explicar bien lo que vamos a hacer. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que reconozcamos, ¿cierto?, los logros y también los problemas que se enfrentaron durante este periodo histórico. Ya, aquí les tengo, ¿cierto?, una línea de tiempo, ya para que nos ubiquemos en términos de cronología histórica. Nosotros estábamos viendo nuestras primeras clases, ¿se acuerdan cuando estábamos en el colegio todavía? ¿Cierto? Vimos a nivel de América a las civilizaciones prehispánicas, ¿cierto? Antes de la llegada de los españoles, que eran tres, ¿cierto? Mayas, aztecas e incas. Después de eso, ¿cierto? Alcanzamos a ver un poquito de los pueblos indígenas de Chile, ¿cierto? Ahí teníamos nuestras primeras clases con guías que fueron, ¿cierto?, de nuestros pueblos indígenas como Mapuche, ¿cierto?, Aymara, Pascuense, ¿cierto? Una diversidad de pueblos que estaba sujeto a su geografía y por eso lo determinaba su actividad económica o también si eran nómades o sedentarios, ¿cierto? Después de esa situación empezamos y nos saltamos al siguiente periodo. Yo lo voy a ir marcando para que no se pierda. Entonces teníamos pueblo indígena y después, ¿cierto? Nos saltábamos a descubrimiento y conquista de Chile, que fue nuestro tema anterior. Así que ahí estamos, hoy día la clase se va a centrar en ello, para después, la próxima clase, pasar, ¿cierto?, a periodo colonial, que también va a tener un poquito esta clase de los atisbos más importantes. Y posteriormente, después del periodo colonial, que fue un largo periodo de tiempo, nos pasamos al proceso de independencia, ¿cierto?, que duró 8 años más o menos, ¿cierto?, donde tratamos de liberarnos de los españoles y lo logramos en 1818 con la Carta de Independencia, ¿cierto? Y ganándole en batalla a los españoles. Y después de eso, ¿cierto? Tenemos los inicios de la República, que es donde nos costó mucho organizarnos por nuestra propia cuenta después de que los españoles se van. Así que los inicios de la República es cuando ya estamos formándonos como país, ¿sí? Y ahí obviamente hay diferentes repúblicas como la conservadora que la vamos a ver con el correr del tiempo. Así que bienvenido. Esta es una línea de tiempo para que ustedes obviamente tengan una visión de lo que nosotros vamos a ver. Como les decía, hemos visto pueblos indígenas y hoy día, ¿cierto?, la clase se va a tratar de descubrimiento y de conquista de Chile. Ya, partamos entonces con algunas cosas para recordar, ¿ya? Lo primero, las causas del descubrimiento de América en su totalidad, y por eso llegan a Chile también, es por varias cosas. Habían, cierto, una búsqueda constante de nuevas rutas comerciales por parte de los países, ¿cierto? O imperios en verdad todavía, imperios coloniales. En el caso de América y en el caso de América Latina especialmente, se dio con dos imperios importantes que eran los portugueses y los españoles, ¿sí? Ellos querían, ¿cierto?, a toda costa encontrar cierto oro y plata, que eran los recursos más importantes y más valiosos de ese tiempo,
y por lo tanto hace que vayan impulsando, ¿cierto? Mejor navegación, ¿cierto? Mejores barcos y obviamente la intención de conquistar nuevos lugares para obtener estos recursos. Ahí es donde, ¿cierto? En 1492 Colón, ¿cierto? Llega a América sin querer, obviamente, y después, obviamente, otros conquistadores le van a seguir. De alguna manera, esto generó una puerta, ¿cierto?, desde Europa hacia este nuevo continente que era América. ¿Sí? Ahora, los conquistadores también, que eran los que venían finalmente en la embarcación y que llegaban a estos territorios nuevos, tenían la intención de cambiar su situación económica, ¿cierto? Y social que tenían en España, ¿cierto? Donde había una muy mala situación y donde de alguna manera ellos tenían una condición muy baja socialmente, eran mal mirados y por lo tanto muchas personas que eran a veces ladrones, ¿cierto? Que habían tenido problemas con la justicia, personas sin familia, se aventuraron, ¿cierto? A estos viajes de navegación para poder, ¿cierto? Torcerle la mano al destino y lograr, ¿cierto?, mejorar sus condiciones. Ese era el espíritu finalmente de las personas que vinieron hacia América. Obviamente también la corona española y portuguesa también expandieron otra cosa importante que era la religión católica que en ese tiempo era la oficial. Por lo tanto se le llamó la evangelización a los pueblos, ¿cierto?, indígenas que estaban acá en América. Lamentablemente imponiendo la religión muchas veces de forma muy violenta hacia los indígenas que en verdad en un inicio no le entendían nada porque era un idioma totalmente diferente. ¿Ya? Por lo tanto, acá están las cuatro causas que generaron que los europeos, especialmente españoles y portugueses, lograran, ¿cierto?, llegar hacia América. Todo obviamente se dio gracias a la navegación, a la cartografía, ¿cierto?, que es el estudio de los mapas, que permitió obviamente después de muchos años de pensar los europeos que eran los únicos junto con África y Asia, descubrir este nuevo continente, ¿cierto?, que era América. Yo les puse ahí arribita, miren acá, las tres Fs, ¿sí? Aquí. Las tres Fs, para que se acuerden, es en verdad como una ayuda de memoria. Las tres Fs se le llaman, ¿cierto?, a las tres intenciones que tenían los españoles para llegar a América. Fama, ¿cierto? La idea era quedar en la historia. Muchos de los conquistadores como Pedro de Valdivia querían quedar en la historia, por lo tanto querían esta fama. Fortuna, obviamente, la plata, ¿cierto? Los recursos, los metales preciosos y la fe, expandir la fe católica. Así que una ayuda ahí, las tres F. Ahora, otra cosa que vimos también en las guías era que dentro de la conquista que se daba, se firmaban, ¿cierto?, las capitulaciones. ¿Qué era eso? En verdad, un contrato de trabajo, entre comillas, entre el conquistador que desea, ¿cierto?, hacer este viaje y el rey, ¿sí? En ellos dos se comprometen a tener derechos y también deberes a la hora de esta conquista. Como por ejemplo, el rey se comprometía, ¿cierto?, a velar por el cumplimiento, ¿cierto?, de este contrato, hacía que finalmente se desarrollara y se le diera permiso a estos conquistadores porque ellos no podían salir sin el permiso del rey. Y el conquistador, ¿cierto?, que venía y si lograba el éxito de conquistar, tenía que hacerlo en nombre de la corona. Por lo tanto, los territorios, por obligación, quedaban en nombre, ¿cierto?, de la corona, por ejemplo, española. Ahora, el conquistador que ganaba, ustedes me dirán, arriesga su vida, ¿cierto? Es muy peligroso. Él finalmente, si lograba éxito en su conquista, lograba tener territorio, ¿cierto? Le daban un pedazo de tierra importante, indígenas a su cargo, que también ellos que trabajaban para ello, y obviamente un cargo político. Por lo tanto, si me iba bien, de alguna manera lograba un éxito y subir de nivel de lo que estaba, ¿cierto?, en España. Muy importante porque de alguna manera se hace famoso este dicho, no hacemos la América, ¿no? Como de alguna manera referido a lo que pasó, ¿cierto?, en esta época. De alguna manera también la empresa, importante decirlo, es de orden privado, por lo tanto los conquistadores, los que se embarcan, ¿cierto?, en estos viajes son los que financian esta empresa de conquista, por eso se le dice que es una empresa, ¿cierto?, de orden privado. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro primer personaje que también lo vimos en nuestra guía, que era Diego de Almagro, ¿sí? Este Diego de Almagro en verdad muy famoso porque venía desde Perú, ¿cierto?, que era donde estaba el Imperio Inca.
Ahí obviamente tuvieron éxito, pero él, ¿cierto? Quería hacer un viaje donde él fuera el líder y lograra, ¿cierto? Ganar y ser un conquistador destacado. Por eso hablamos mucho de la fama aquí. ¿Sí? Acá hay mucho también de rivalidad entre los conquistadores. Por lo tanto, Almagro quería obviamente hacer su propia empresa de conquista. Y ahí es donde algunos indígenas le dicen que al sur, ¿cierto?, del Perú hay mucha riqueza y ahí es donde se le ocurre esta idea de hacer esta empresa de conquista. Lleva muchos hombres, es una gran empresa esta que hace Almagro, la financia él, como yo les decía, y muy costosa porque tienen que estar a su cargo, ¿cierto? Las personas de los conquistadores, indígenas de carga, ¿cierto? Que llevaban las cosas y obviamente los víveres que se requieren para hacer un viaje de aproximadamente 6 meses a un año que se demoraban en llegar. Recuerden que acá no hay aviones, no hay transporte, por lo tanto todo se hacía a pie, ¿cierto? O a caballo. Y en este tiempo todavía hay muy pocos caballos, por lo tanto, la mayor parte del viaje se hacía, ¿cierto?, a pie. Lamentablemente, este personaje, Diego Almagro, le fue más o menos porque ocupa, ¿cierto?, una ruta muy difícil que es la de la cordillera de los Andes, lo que le provocó un sufrimiento enorme a su empresa de conquista. Murieron muchas personas también. Y obviamente cuando llega a Chile, la respuesta, ¿cierto?, no es la que esperaba. Él llega en 1936, ¿cierto? Y también pasa hasta 1937. Ahora, ¿cuáles son los graves problemas que se enfrentan? Aquí está, en verdad le costó muchísimo esta conquista, no lo logra en verdad y por lo tanto, ¿cierto? No encuentra ni siquiera riqueza. Los indígenas, mapuche especialmente en la zona central, que es hasta donde alcanza a llegar, muy violentos con ellos, los tratan, ¿cierto?, de acorralar y al final decide Almagro dejar Chile porque no logra controlar ni encontrar riqueza. Ahora, importante porque a pesar de que de alguna manera Almagro no logra conquistar, llega, ¿cierto?, otro personaje importante que años después obviamente va a venir a Chile para lograr, ¿cierto?, el cometido principal que era conquistar estos territorios muy difíciles. Almagro, el personaje anterior que vimos, dejó muy mal puesto el nombre de Chile, diciendo que no había riqueza, que los indígenas eran muy violentos y por lo tanto nadie quiso venir durante mucho tiempo, hasta que aparece, ¿cierto?, este Pedro de Valdivia, que en verdad tiene intenciones más profundas, que obviamente quedar en la historia y también obviamente hacer un puerto al sur en la zona de Magallanes que conectara, ¿cierto?, ese punto con España, ¿sí? Esa era la intención final. Era un personaje muy inteligente y que lamentablemente, como tenía mala fama Chile, hace una empresa mucho más pequeña, no lo quieren acompañar, era muy arriesgado, muchas personas habían muerto y por lo tanto es una empresa muy pequeña en número y en riqueza también. Y por lo tanto, desde ahí, ¿cierto? En vez de ocupar la ruta de los Andes, ocupa el desierto de Atacama, lo que hace que finalmente su empresa, de alguna manera, tuviera más éxito. Se le van agregando también otras personas, por lo tanto, ahí va creciendo. Y llega en 1540 al Valle Central, ¿cierto? De Chile. Bueno, y dentro de los logros que se realizan, ¿cierto? Muy importantes de Pedro de Valdivia, es que es nuestra primera autoridad máxima, ¿cierto? Como gobernador de Chile. También, ¿cierto? Logra conquistar y en ciertos momentos controlar a la población indígena mapuche, en ciertos momentos, porque en otros se van a revelar mucho. Además, logra algo que Almagro no lo logró, ¿cierto? Que era, de alguna manera, encontrar plata, ¿cierto? En el Marga Marga, en la quinta región, no sé si la ubica. Por lo tanto, ahí antes era una mina muy importante de plata que se explota gracias a este descubrimiento. Otra de las cosas que hace Pedro de Valdivia es, ¿cierto? Fundar varias ciudades principales que hoy día todavía son el centro, ¿cierto?, de Chile, la principal, ¿cierto?, y la más importante, Santiago, La Serena, ¿cierto?, y Concepción son algunas de las grandes ciudades que va a fundar este personaje. Además construye fuertes que son estas especies de resistencia frente a ataques, ¿cierto?, mapuches, en Arauco, ¿cierto?, Tucapel y Purén, y otras ciudades, ¿cierto?, como
como por ejemplo Valdivia, ¿cierto? Imperial y Angol. Por lo tanto, este personaje tuvo muchísimos logros. Uno de los máximos entonces es la conquista de nuestro territorio. Importante porque este personaje, dentro de los hitos que uno puede conocer, es que lamentablemente, yo les decía, Pedro de Valdivia, a pesar de que logra conquistar Chile, no solamente descubrirlo, como lo hizo Almagro, tuvo muchos problemas igual con los indígenas. A los 6 meses de haber fundado Santiago, es destruida completamente por los indígenas que hacen, ¿cierto?, una rebelión contra estos españoles. Siempre resistieron los indígenas al dominio, ¿cierto?, de las tierras y de sus cuerpos, ¿cierto?, por estos españoles. Y al final, de alguna manera, en 1553, Valdivia, Pedro de Valdivia, termina asesinado, ¿cierto?, por un grupo de indígenas de la zona central de Chile, encabezados por un personaje muy famoso, que es el que está arriba, ¿sí? Lautaro, ¿sí? Este personaje, un indígena que fue capturado a los 7 años por Pedro de Valdivia y que logró escapar después, fue el personaje que asesina a este gran personaje de la historia, y que obviamente deja una huella muy importante, ¿sí? Los mapuches, de alguna manera, gracias a distintas rebeliones, hacen que los españoles vayan perdiendo territorios que habían ganado. Y hay un hito muy importante dentro de la conquista, que es el desastre de Curalaba, ¿sí? Curalaba es un lugar del sur de Chile y que de alguna manera en 1598 es tomado, ¿cierto? Y hace que todas las ciudades que yo le estaba comentando que fueron fundadas por los españoles sean destruidas en este desastre de Curalaba. En verdad, está mal dicho el nombre para los mapuches, porque es una victoria de Curalaba. Para para los españoles fue un desastre, porque ¿qué hizo esto? Que perdieran todas las ciudades que se habían fundado al sur de Chile. Este desastre de Curalaba también es súper importante porque genera que se marque el fin del periodo de conquista y se inicia un nuevo periodo de la historia de Chile, que es el periodo colonial. Y vamos a terminar, ¿cierto?, con lo que yo les decía, después del descubrimiento y conquista de Chile, viene otro periodo, que es el que vamos a ver la próxima semana, solamente acá se lo estoy dejando de ideas para la próxima, que es el periodo colonial. ¿Cuándo comienza el periodo colonial? Desde el desastre de Curalaba, que era este incendio y destrucción de la ciudad al sur de Chile por parte de los mapuches, lo que hace que finalmente estos españoles tengan que subir y quedarse en la zona centro y zona norte de Chile y tener como una especie de línea fronteriza al sur del Biobío, donde no podían pasar hacia abajo, ¿sí? Porque había solamente dominio indígena mapuche. De ahí obviamente que este periodo de tiempo fue muy complicado porque los españoles trataron de dominar a los indígenas, pero los indígenas se resistieron todo este tiempo, ¿ya? Acá, yo les puse acá que este periodo colonial comienza con el desastre de Curalaba y termina mucho tiempo después, en 1810. Son casi 300 años de periodo colonial, es mucho tiempo. Y ahí están los siglos XVI, XVII y XVIII son este periodo importante de nuestra historia de Chile. En términos sociales, ¿cierto? Están las relaciones, como yo les decía, muy conflictivas entre mapuches y españoles que tratan, ¿cierto?, de dominar, pero obviamente hay una lucha constante que se le va a llamar la Guerra de Arauco, que también la vimos, ¿cierto?, en clase, que es este conflicto entre los españoles y los mapuches por los territorios, ¿cierto?, y por el dominio de esta población, que se resistió todo el tiempo, con un líder muy importante, como les decía, Lautaro. Hay una pirámide social también muy importante que la dominan los blancos, ¿cierto?, los españoles. Por eso hablamos que una pirámide que está determinada por el color de piel, ¿cierto?, y la raza, ¿cierto? Y por lo tanto, los indígenas y eh, la población africana que llegó, ¿cierto?, ocupaban los puestos más abajo, ¿sí? Ahí después lo vamos a ver con más detención. En términos económicos, tenemos la encomienda como sistema de trabajo, que era una obligación, una explotación de la población indígena que fue sometida en distintas faenas como mineras, ¿cierto? Los hacían hacer este lavado de oro y plata.
y obviamente también después las partes de agricultura, ¿cierto? Y ganadería. Una explotación que no tenía obviamente un salario, se les explotaba en muy malas condiciones, pasándolo, ¿cierto? Muy mal esta población indígena que terminó descendiendo en población muchísimo. Lamentablemente son actos muy terribles lo que sucedió con esta población indígena en Chile, bueno, y en todas las partes de América. Y en el ámbito político también, para que estos pueblos no se rebelaran, se instalaron diversas instituciones políticas, por ejemplo, de gobernaciones, capitanías, cabildos, ¿cierto? Que lo vamos a ver después. Muchas instituciones que de alguna manera pudieron y trataron de controlar a la población que era originaria de acá. ¿Sí? Con leyes muchas veces injustas y con un monopolio comercial, ¿cierto? Que nos obligaba a comercializar solamente con España. ¿Sí? Así que vamos a verlo la próxima semana, este periodo, por si alguno se motiva, puede investigar, porfa, algunas cosas para que lleguemos bien a la clase. Chicos, y ahora vamos a terminar para que hagan la actividad que está, ¿cierto?, en Classroom y que obviamente la idea es que la completen, así que tienen que parar ahora su video y obviamente completar estas 3 preguntas en base a la clase, ¿cierto?, y a la información que está en este Word. Ahora, cualquier duda que tengan, me la hacen llegar, ¿cierto?, a esta plataforma y o, si no la tienen, a mi correo electrónico. Chiquillos, acá entonces termina la clase. Quiero desearles, ¿cierto?, un excelente día, que se cuiden mucho, lo extrañamos mucho también. Esperamos que pronto de verdad se acabe todo esto y podamos encontrarnos y contarnos, ¿cierto?, toda nuestra experiencia en este tiempo tan difícil. Así que por mientras me despido desde acá y nos vemos en una próxima clase. Chao, chiquillos.